Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el Rack. Hoy hablaremos de seguridad en las motos, por eso este casco que tenemos aquí. Hablaremos con Fundación del Rack y hablaremos con nuestro compañero Ricard Casalins, que en breve se conectará con nosotros pues, para hablar de un estudio que han realizado con Pioneers y nos explicará un poquito todo. Antes de que se conecte, recomendaros que tenemos el blog.rack.es. Allí tenéis todos los estudios que ya se han realizado y recomendaciones pues, que os pueden ayudar a saber si dudáis pues, en tipos de cascos, en equipaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, nos la podéis hacer solo dejando aquí en un comentario la pregunta y os la hago a Ricard en breves segundos. Ricard ya está conectado, pues por lo tanto voy a invitarle con nosotros, como digo, para hablar de seguridad. Hola, Ricard. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Os presento a Ricard Casalins, ingeniero industrial y responsable de proyectos de movilidad de la Fundación RAC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en casa confinado con críos, pero bueno, se puede estar peor, con lo cual no nos podemos quejar. Exacto. Hoy hablaremos de motos, de hecho, por eso me he traído un casco aquí para estar seguro. Explícanos un poquito de qué hablaremos hoy aquí en el directo. Vale, bueno, las motos son un medio de movilidad muy ágil, incluso a veces puede ser muy divertido, pero también tiene un componente que es que pues, es peligroso. ¿Vale? Sobre todo hay que tener en cuenta que un accidente en moto pues, puede tener unas consecuencias más severas que en un accidente en coche. Entonces, por ejemplo, ¿no? Otro tema que siempre comentamos, ¿no? La seguridad en el coche en los últimos 10, 15, 20 años ha incrementado muchísimo, ¿no? Pues desde los airbags, los sistemas de ADAS, ¿no? De corrección del carril, han habido un montón de novedades también en materia de sensores, etcétera. Todas estas novedades que en el mundo del automóvil, ¿no? Del turismo, sí que se han aplicado en los últimos años, en la moto no se han aplicado, ¿vale? Por diferentes motivos, pero no se han aplicado. Entonces, yo creo que ahí tenemos entre todos un pequeño margen de mejora. Estamos hablando de, bueno, en breve, supongo, hablaremos del estudio de Pioneers, pero ¿qué es el proyecto Pioneers para que la gente lo sepa? Buena pregunta. El proyecto Pioneers es un proyecto europeo que, bueno, que la sigla significa Protective Innovation of New Equipment for Enhanced Rider Safety, que viene a ser un rollo para explicar que va de seguridad en los motoristas y cuyo objetivo es mejorar, ¿no? los sistemas de protección de los motoristas, ¿no? Los sistemas pasivos, ¿no? En este caso, la seguridad pasiva, para que las consecuencias de un accidente en moto sean menores, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto se va a desarrollar investigación en tres campos, ¿no? En el campo de los equipos del motorista, tanto casco, chaqueta, bota, etcétera, como también en la moto, ¿no? En algunos casos se ha visto que hay margen de mejora en la protección lateral de las motos, por eso tenemos en el consorcio a Piaggio y a Ducati para montar una especie de barras o unos airbags, ¿no? En el lateral de la moto para mitigar los efectos de choques laterales. El tercer punto que también estamos estudiando es la comunicación entre la moto y los elementos de protección, ¿no? El casco, la chaqueta. La moto, pues con sus sensores que tiene o que puede tener, será la primera en que se va a dar cuenta que va a haber un accidente. Entonces la moto tiene que ser el que active, ¿no? el airbag posible de la chaqueta o el cojín del cuello para que el accidente, ¿no? Cuando se produzca, pues tenga menores daños en el conductor, en el motorista o el pasajero. Y me decías hace unos momentos, proyecto H2020, ¿qué es esto? Porque claro, Sí, nosotros o yo que no tengo ni idea. buena pregunta. Un proyecto H2020 es un proyecto que está subvencionado por la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene varias líneas de fundings, ¿no? de invertir dinero. Entonces, estas líneas siempre se intentan que este dinero vaya o bien, bueno, ambas cosas, ¿no? Por un lado, a que haya un resultado para el ciudadano europeo, pero también tiene un componente de fortalecer, ¿no? la industria europea. Por ejemplo, ¿no? en el grupo de Proyecto Pioneers estamos implicadas 16 empresas o entidades, tenemos 4 universidades, ¿no? Una de Florencia,
bueno, siempre son de toda Europa, ¿no? Una de Florencia, una de Alemania, bueno, dos de Alemania, otra francesa, luego tenemos a marcas como Ducati, como Piaggio, europeas. Tenemos también a marcas de equipos de protección, ¿no? Las líderes europeas, ¿no? Tenemos a Alpinestars, tenemos a Revit, tenemos a AGV, tenemos también a Moto Airbag, o sea, tenemos marcas que son del continente, y también pues contamos con un gran partner como puede ser Bosch, ¿no? Que fue el inventor de muchas de las soluciones que hay en el mundo del automóvil y de la moto, ¿no? El ABS, mucha gente le atribuye el mérito a Bosch. Y también tenemos a Idiada, ¿no? Que es un partner español, ¿no? Catalán, que está en Tarragona y que, bueno, es una multinacional que ellos son especialistas en hacer homologación, ¿no? Es muy importante la homologación en el material, ¿no? Para que también se haga una mejora sustancial en la protección de estos sistemas de protección del motorista. Eso también lo remarcamos en nuestros consejos, y es muy importante que cuando nos compremos algún elemento, sobre todo esté homologado. Es súper importante. ¿Qué hace el RAC en este proyecto, Ricard? El RAC, nosotros, nuestra fortaleza, ¿no? Es que representamos a cerca de 1 millón de socios, tenemos esa proximidad con el usuario final, y nuestro rol está basado en 3 partes, ¿no? Por un lado, la primera parte es la de hacer la gestión de la comunicación del proyecto. Nosotros intentamos la relación con la prensa, intentamos también tener relación con las autoridades, con la DGT, con las respectivas autoridades de tráfico de los diferentes países europeos, de los principales mercados europeos, ¿no? Que son básicamente Alemania, Italia, España y Francia, en cuanto a motos. Y también tenemos el enfoque de que estas soluciones que se han puesto en marcha también estén en el mercado, ¿no? Para ello trabajaremos con la CIM, por ejemplo, y con ACEM, para que estas soluciones estén en el mercado, ¿no? Que no solo se queden en el laboratorio, sino que también una parte importante, ¿no? Es que haya una reducción del precio de estos elementos, con lo cual forma parte del RAC, ¿no? También de hacer esa especie de fortalecimiento, ¿no? de las soluciones que han salido del proyecto para que estén en el mercado. Y también la tercera parte es la que tiene que ver con las demostraciones, ¿no? Nosotros, el proyecto, para que el usuario tenga más sensibilidad, tenemos previsto hacer una serie de showrooms, que llamamos, demostraciones, en las que pues veréis pues cuando el año que viene, ¿no? Que ya es el último año y tenemos ya prototipos que estarán funcionando, etcétera, haremos demostraciones en vivo, ¿no? En la calle, o quizá estamos hablando de hacerlo también en MotoGP, ¿no? En Montbaló, hacer algún tipo de demostración para que el ciudadano pueda ver que estas cosas pues tienen un funcionamiento interesante. ¿Y en qué situación está el proyecto? Estamos ahora justo a la mitad. Este proyecto empezó en primavera de 2019, llevamos aproximadamente año un poco, y nos queda pues casi 1 año y medio más de proyecto. Y el proyecto tiene la metodología que intentaré resumir. Los primeros meses lo que hemos hecho ha sido básicamente analizar un montón de accidentes, ¿vale? Hemos analizado miles de accidentes de toda Europa, de Francia, de Alemania, de España, de Italia, con el objetivo de intentar buscar patrones comunes, ¿no? Cuanto mayor es la base de estudio, pues los findings o los insights que vemos de estos accidentes nos permiten pues tomar decisiones más informadas, ¿no? Os paso un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este análisis de accidentes nos ha permitido conocer cuáles son las regiones del cuerpo que están más desprotegidas. ¿Por qué? Porque son las que tienen lesiones más graves, ¿no? Evidentemente, claro, si hay que invertir en mejorar los equipos, lo haremos en aquellas partes del cuerpo que son más sensibles, ¿no? Pues torso, la parte de las piernas de abajo, la parte de la cabeza, por supuesto, el cuello, y es en estas partes del cuerpo en las que estamos haciendo el foco. Una vez visto estas casuísticas, luego hemos trabajado con una gente que conoce mucho de biomecánica, ¿no? De la Universidad de Múnich, que han hecho unos modelos biomecánicos para intentar ver cómo tiene que operar, ¿no? el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, el casco, para que, por ejemplo, ese accidente en el que hay una torsión de cuello, pues se vea minimizada, ¿no? Pues ese equipo han hecho varios modelos para intentar ver cómo debe actuar el casco, ¿no? A partir de esos modelos, luego ya han intervenido pues la gente de AGV, por ejemplo, para ver cómo tiene que ser el casco
para poder resolver, ¿no?, ese incidente. Y luego IDIADA, ¿no?, antes lo he comentado que también está, es el que tiene que velar para que el sistema de homologación pues sea el correcto, ¿no? Es decir, que cuando se hace una prueba de un casco, lo que se mire es lo que realmente genera la lesión, ¿no?, al motorista, ¿no? No porque sea algo que pensamos que puede ser interesante. Y hablando de interesante, tú ayer me decías, te voy a contar algo interesante, que todo es interesante, pero ¿qué es aquello que me has dicho? Sí. Te cuento algo interesante. Sí, es una curiosidad bueno, está bien. Por ejemplo, nosotros a veces hay un debate de que casco integral o casco tipo jet, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho es, una de las cosas que se han hecho en este estudio es intentar ver dónde ha habido un impacto en el casco, ¿vale? Pues analizando estos centenares, miles de accidentes, hemos ido pintando en un mapa, ¿no?, diferente. Hemos cogido el casco, lo hemos repartido en varias zonas y entonces hemos ido identificando dónde ha habido una colisión, un impacto, ¿no? Aquí, 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 aquí. Y al final lo que hemos visto, por ejemplo, es que la parte de arriba, ¿no?, la parte de aquí, ¿no? La parte de aquí arriba, exacto, que es donde se hace precisamente gran parte de la homologación del casco, ¿no?, que lo que se hace actualmente es coges un peso, lo subes a 5 o 7 metros, ¿no? Es diferente en Estados Unidos y Europa, pero bueno, al final es la misma técnica y dejas caer el peso sobre el casco, ¿no? Y el casco tiene que aguantar. Claro, esto mide la resistencia del casco. Pero claro, la realidad lo que dice es que accidentes donde alguien se golpee de manera absolutamente transversal en la cabeza no existe casi ninguno, son muy pocos, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros vamos a proponer es que lo que se haga es estudiar otros impactos a la hora de homologar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la mandíbula y la parte lateral es donde hay más accidentes y donde hay más impactos, ¿no? Es ahí donde creemos que tienen que hacerse las pruebas, no en la parte de aquí arriba, donde no hay apenas impactos en accidentes, ¿no? Es un ejemplo de insight, ¿no?, que cuando haces investigación te das cuenta de que el sistema de test y de homologación pues está bien, pero tiene puntos de mejora. De hecho, de lo que comentabas mañana, o sea, si hay alguna persona que nos ve mañana jueves a partir de las 8 de la mañana, creo, podréis ver el estudio en el blog del RAC, si no en la página web de Pioneers, pero en el blog del RAC podéis ver exactamente los casos que dice Ricard. Has hablado de las zonas, pero realmente, ¿cuáles son las líneas de acción? Las líneas de acción que tenemos previstas, sobre todo, es diseñar y poner en el mercado pues una línea de cascos nuevos, chaquetas nuevas, botas nuevas. También estamos diseñando un protector pélvico, ¿no? Cuando al final tú tienes un accidente frontal con la moto, el depósito en una moto tradicional, que no sea scooter, está entre las piernas, ¿no? Pues sobre todo, ¿no?, pues en los hombres, ¿no?, pues tenemos problemas en la pelvis, ¿no?, cuando hay un frenazo y hay una inercia que te lleva hacia adelante, el depósito es un elemento rígido y al final pues te genera un impacto en la pelvis que suele acabar en una lesión. Entonces, pues también hay un elemento bastante innovador que es este protector pélvico que estamos también diseñando. Esto en cuanto a equipo de motorista, ¿no? Hemos dicho cascos, chaquetas, botas y protector pélvico. Por ejemplo, en chaquetas lo que estamos analizando es que sean más ligeras, que sean más frescas, es decir, la chaqueta ya protege, ¿no? No estamos diseñando una chaqueta que proteja mejor porque ya hace su efecto. Lo que estamos diseñando es una chaqueta que sea más ligera y más fresca, que tenga una transpiración mejor, etcétera. Luego, esto en cuanto a elementos de protección del motorista. Luego, en el ámbito de la moto, antes lo he comentado brevemente, trabajamos básicamente en dos líneas, ¿no? Ducati está trabajando en un tipo de airbag al lado de la moto, ¿no? En el momento que hay un impacto lateral, pues que se hinche un cojín y que te proteja la pierna. Y en el caso de Piaggio, ¿no?, que sobre todo está más especializada en fabricación de scooters, lo que están planteando es una especie de barras laterales que están justo fuera de las piernas, que es como un tipo de estas mantas térmicas que usamos en invierno, pero reforzada por los lados, porque en el caso de un accidente urbano, pues no haya ese impacto en las piernas del motorista. La tercera línea de actuación es la de, antes lo he dicho, ¿no?, la comunicación entre moto y los equipos. La chaqueta puede saber cuándo va a caer y se puede desplegar el airbag, pero el que antes lo sabe es la moto, ¿no?, porque tiene más sensores, etcétera. Entonces, lo que estamos trabajando es en un protocolo de comunicación que tenga la mínima latencia posible para que en el momento en que la moto ya ve que se va a caer, es decir, vale, ya hemos superado
la inclinación adecuada a esta velocidad, con lo cual el accidente es inminente, que ya, pum, que directamente ya despliegue el cojín de la chaqueta para que no haya un tiempo de espera que pueda ser demasiado largo, ¿no? Entonces, estas 3 líneas son las que estamos trabajando en el proyecto. Todos los ingenieros de Ducati, Piaggio, lo hemos dicho antes, Bosch, por supuesto Alpine Stars, la gente de Dainese, AGV, etcétera, pues están en ello, trabajando duro, y esperamos que dentro de unos pocos meses ya empezaremos a testar prototipos reales y los podremos empezar a mostrar al público. De momento estamos todavía en la fase de construcción de estos prototipos. El COVID nos ha generado un cierto impacto en el proyecto, ¿no? Los últimos 2 meses mucho material viene de China, mucho material es fábrica, y bueno, pues en Italia, en Alemania, en Francia, pues son países que han estado muy, muy afectados por la pandemia. Y bueno, España también, por supuesto. Entonces, bueno, pues hemos tenido pues un par de meses no de parón en cuanto a investigación, pero sí parón en cuanto a fabricación, ¿no? Y esto pues es lo que hay que ponerse ahora al día, claro, para que empiece a salir. Cosas interesantísimas, y sobre todo es curioso que hablemos de las chaquetas, porque más de una vez que hemos publicado el tema de las chaquetas, mucha gente dice, es que hace mucha calor y para ir en 10 kilómetros hay que ponérsela, porque en menos de 1 kilómetro puedes tener un accidente y te puedes salvar. ¿Habéis tenido en cuenta a los usuarios en el caso de los estudios? Sí, lo hemos hecho. Lo que hemos hecho, aprovechando que habían varias universidades europeas en el consorcio, ¿no?, en el equipo del proyecto, hemos hecho lo que se llama unos focus group, ¿vale?, que es una técnica de investigación cualitativa que está orientada a buscar determinados insights, y lo que se ha hecho ha sido trabajar en diferentes grupos, ¿vale?, haciendo la misma metodología exactamente igual en Francia, en Italia, en España, y luego también a nivel exótico en Australia. En Sydney también pues hemos encontrado un colaborador para encontrar un contrapunto, y lo que se ha hecho es trabajar en grupos distintos, ¿vale? Pues había un grupo que era solo de motorista, digamos, de ruta. Luego un grupo de motorista urbano, ¿no?, de gente que va con el commuting, que va en moto a trabajar. Y un tercer grupo, que a veces nos olvidamos, pero que es muy importante, es el del pasajero, ¿no? El pasajero al final tiene otras problemáticas, porque a veces lo recogen sin tener un aviso previo, etcétera, y también tienen sus propias, digamos, preocupaciones, sus propias visiones, etcétera. Entonces, a través de este estudio, por ejemplo, lo que vimos es que los patrones en los países que hemos comentado, ¿no?, Italia, Francia, España y Australia, eran muy parecidos. Es decir, el motorista de ruta era mucho más sensible a los temas de protección. Lo que pedía, ¿no?, sobre todo, era el tema del verano. Nos pedían que en verano las chaquetas fueran más ligeras, más frescas, pero ellos estaban muy concienciados. En general, en los 4 grupos que he comentado, que son grupos de 14, 15 personas que no se conocen entre ellos, que hay un moderador que va sacando temas, y ellos pues hablan con libertad. Dinámica de un focus group, y siempre han habido las mismas respuestas, ¿no? Oye, sí, somos conscientes, nos gusta, todos tenemos botas, tenemos pantalones, todos tenemos el equipo y tal, pero en verano nos cuesta ponerlo, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos ido viendo en estos grupos. Está claro que el reto, desde el principio, este fue el último proyecto, ya vimos que el reto de las chaquetas, sobre todo, era hacerlas más transpirables, más ligeras, más frescas, también matas, porque otra queja que salió es que algunos, a medida que eran buenos, pues subían de precio, ¿no? Un equipo con airbag, pues te sube bastante. Entonces, otro reto del proyecto, ¿no?, es hacer que una chaqueta con airbag nos cueste lo que cuesta ahora, ¿no?, que supuesto que sea la mitad aproximadamente. ¿Y qué más? Y respecto a los commuters... Ricard, no sé si nos sigues. Hay un momento que te hemos perdido. Sí, creo que ¿no? sí. Vale. No, nos estabas diciendo, Sí. Nos hablabas de una demo. ¿Cómo va a ser esa demo? La demo, tenemos previsto hacer 2 demos, ¿vale? Una demo seguramente la haremos en alguna feria, seguramente en Italia, ¿vale? En Milán hay una feria importante que es EICMA, la idea es hacerlo allí, y como contamos con Piaggio y Ducati, pues seguramente pues va a ser fácil hacer algo interesante allí, y allí pues intentaremos explicar nuestras novedades al público masivo
que habrá en la feria, ¿no? Si es que la pandemia... Y la otra demostración la intentaremos hacer en Montmeló, ¿no? Aprovechando que los pilotos de MotoGP pues también se han visto hasta ahora, siempre que hemos hablado con ellos han sido muy han estado muy orientados a colaborar y han estado muy receptivos. Por ejemplo, hicimos una colaboración con Paul Espargaró, que solo podemos hablar más de él, hicimos una entrevista exclusiva con él, explicó cuál era su visión y creemos que los pilotos pueden ser un eje que traccione público, ¿no? A la hora de sensibilizar acerca de la utilización de estos tipos de protección para el motorista, y por eso pues hemos elegido pues Montmeló, ¿no? Seguramente será en junio del 2021, que será ya hacia el final del proyecto. ¿Y esas demos la gente, digamos, lo podrá ver antes de comprar o sea, se hará todo junto? Demos orientadas a presentarle soluciones a la gente que está allí, porque son sitios donde hay miles de moteros, básicamente. Y el objetivo también es hacer hincapié a la prensa. Nosotros queremos, a través de la prensa, ¿no? Que son los que tienen los canales de llegada masiva al público, si hacemos una buena puesta en escena, queremos que las televisiones y la prensa en general pues hará eco de estas propuestas que hacemos nosotros para que pues tengan esa repercusión social que al final buscamos, ¿no? Nosotros tenemos un reto muy heavy, ¿no? Que es que en 4 años reducir un 25% las muertes de motoristas en las carreteras, ¿no? Que cada año son cerca de 4.000 en toda Europa. Y bueno. No te vemos, pero te escuchamos un momento. ¿Ahora? Sí. Parece que la conexión está fallando. Sí, falla un poquito. ¿Tú nos escuchas? ¿Ahora? Sí. Ahora parece que todo está en orden. ¿Tú nos escuchas, Ricard? Te escucho. ¿Sí? Pues no, más que nada... Sí. ¿Sí? Pues yo te escucho, ¿eh? Sí, sí. Antes estabas hablando, se ha cortado un momento. Dime. Nos hemos perdido un momento. No, estamos hablando de la demo, de la gente que pueda comprar esos nuevos materiales de Pioneers. ¿Hay una previsión de más o menos cuánto tiempo se va a poder presentar, si es el año que viene, aunque el coronavirus nos deje o no? Nuestra idea es... Uy, me he vuelto a ir. No, no te vemos, pero te escuchamos. O en octubre de 2021. Es decir, nos queda 1 año y unos cuantos meses para acabar el proyecto y es en ese momento final donde ya habremos hecho todos los prototipos, todos los tests, etcétera, y ahí vamos a hacer un evento convocando a la prensa con el objetivo de que nos ayuden a hacer eco de todo lo que nosotros hemos ido identificando para mejorar la seguridad del motorista. Perfecto, Ricard. Claro. Claro, sí, todo va bien, claro que sí. Ricard, muchísimas gracias por estar con nosotros. Internet al final nos ha fastidiado un poco, pero esperamos que toda la gente haya podido escuchar. Recordaros que mañana en el blog tenéis el estudio más enfocado de la parte de los cascos, pero si no en la página web de Pioneers tenéis todo el estudio muy interesante. Oye, muchísimas gracias, Ricard. De nada, no sé si me podré haber estado con vosotros y nada, la próxima vez ya me avisaréis para poder colaborar de otra cosa. Claro que sí. Un saludo, Ricard. Muy bien, cuidaos mucho, quedaos en casa. Adiós. Una lástima no haber podido verle para todos. Nos vemos la semana que viene y como siempre os decimos, cuidaros y nos vemos. Un saludo.